Bien, estamos aquí con el doctor Rumril y bueno, estamos en medio de un contexto importante, doctor. Estamos a nivel nacional viviendo una época del cierre de una etapa, digamos, del conflicto del Perú con respecto a los procesos de uso de la tierra, una parte, digamos, sombría de nuestro tiempo, el llamado baguazo. El día de ayer hemos tenido una sentencia de parte de las autoridades del Estado y bueno, quisiéramos que nos pueda comentar una primera impresión. Sabemos que todavía está muy fresco esto, pero quisiéramos una suerte de visión de usted. ¿Cómo ve este proceso? Ya han pasado del año 2009 más de 6 años y cómo ve lo de ayer, la conversación de ayer, el juicio. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre un tema importante en la agenda política y social de nuestro país, ¿no? Pero me gustaría retroceder un poquito para ver qué pasaba y cuáles son las razones de este conflicto del baguazo, ¿no? Como todo el mundo sabe, el Perú firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y para eso el Congreso le otorgó facultades al Ejecutivo durante el gobierno de Alan García. Entonces el Ejecutivo expidió más o menos unos 100 decretos legislativos y entre esos 100 decretos legislativos había 10 decretos legislativos que los indígenas consideraban que eran ofensivos o peligrosos para sus tierras y territorios. Entonces hay un proceso de organización, de paros, que dura más o menos unos dos años, hasta que ocurre lo del baguazo. El baguazo que ocurre el 5 de junio de 2009, para mí fue una inflexión, un parteaguas en la historia indígena y del Perú, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque los indígenas por primera vez ponen una agenda indígena en el escenario político peruano, se hacen visibles. Los indígenas en el Perú han sido invisibles, se hacen indígenas. Se tumba un gabinete, el gabinete de Yehude Simons, y generan a nivel internacional una suerte de solidaridad, y a nivel nacional también. Yo recuerdo que cuando ocurre el baguazo yo estaba en un evento aquí en Tarapoto, estaba en Tarapoto, un evento internacional, y ocurre el baguazo. Entonces me hicieron algunas entrevistas. El asunto es que en ese momento la opinión pública a nivel internacional, nacional e internacional, no sabía qué estaba pasando. Yo regreso a Lima y me hacen unas 10 o 15 entrevistas. Doy entrevistas en universidades, doy entrevistas, me reúno con dirigentes políticos marxistas, porque también no sabían qué pasaba. Una masacre, decía. Exacto, porque para los gremios, para los políticos marxistas, el mundo indígena, ¿qué es? ¿Cuál es su pensamiento? Sus cosmovisiones, sus saberes, ¿qué cosa es? El marxismo nunca ha incorporado el pensamiento indígena a su propuesta política, ¿no? Y luego de ese mes recibo una invitación de la Fundación Mitterrand, de la señora Mitterrand, para ir a Europa a explicar qué ha pasado. Porque los indígenas en general, generaban solidaridad. Había un proceso de acumulación de fuerzas de los pueblos indígenas. Se crea un colectivo, ¿no? Ellos Sí, un proceso de acumulación de fuerzas que desemboca, que tiene un epílogo. Un año después esa acumulación ha desaparecido. ¿Qué había pasado, no es cierto? Se produce una alianza andino-amazónica. Mi punto de vista es de que jamás los pueblos indígenas solos, en la Amazonía básicamente, alcanzarán una concreción de su agenda
si no hay una alianza con los pueblos andinos. Bueno, ese proceso es el pacto de unidad, ¿no? Sí. El pacto de unidad que genera una alianza de las rondas campesinas, las comunidades indígenas y algunas federaciones nacionales como la CNA, la CCP. Y esa alianza se produce por primera vez. ¿Por qué? Porque los colonos andinos de la selva central, por ejemplo, y de otras regiones, están también amenazados por el proceso de petrolización, por la agenda extractivista del gobierno de Alan García. Entonces los andinos ayudan en la logística a los pueblos indígenas. Es decir, por primera vez hay una alianza estratégica entre andinos y amazónicos. Por primera vez, ¿no?, en las últimas décadas. Y el otro factor muy importante, que casi nunca se ha analizado, es que aparecen concepciones mesiánico-milenaristas en el conflicto. ¿Ya? ¿Qué cosa es una concepción mesiánica milenarista? Esa concepción aparece desde la rebelión de Juan Santos Adabalma en 1743, ¿no? Es una rebelión anterior a la de Tupac Amaru y que jamás fue derrotada. Cuando los pueblos indígenas, en este caso amazónicos y también andinos, ha sido estudiado por Flores Galindo en uno de sus libros, de sus ensayos, están a punto de ser destruidos, de ser aniquilados, se unen. Y mi hipótesis es de que ahora están en ese punto. Hay una gran crisis en las organizaciones. Sienten que están amenazados y en algún momento de estos próximos años se van a unir. Y las políticas puestas en marcha por este gobierno, la negociación con China de megaproyectos y una rotura del candado de la seguridad jurídica de las tierras y territorios, me permiten pensar de que avanzamos hacia un proceso. Además, el 49.6% de las tierras y territorios indígenas tienen superproducción minera en este momento. Bien, pero volviendo otra vez al punto, marca una inflexión y las veces que yo he debatido con el defensor del pueblo, con Eduardo Vega, en la presentación de un documental que se llama En el banquillo de los acusados, el resumen político que yo tengo del hecho es que el Estado peruano, que es un Estado monocultural de origen colonial, ¿no?, les dice a los indígenas, nunca más desafían al Estado, nunca más, porque si ustedes desafían a este Estado, ya saben lo que les va a pasar, los vamos a condenar a cadena perpetua. Esa es mi lectura de esta represión y de este enjuiciamiento a los pueblos indígenas. El Perú es una nación multiétnica, multicultural, multilingüe. Y el Estado que tenemos, el Estado peruano, es un Estado de origen colonial que ejerce el derecho positivo de origen romano, que no se entiende con esa nación. Es decir, hay un Estado disfuncional a la nación. Entonces, eso explica esta ruptura, eso explica este racismo, esta xenofobia, esta incomprensión de 10 millones de pobladores indígenas, que somos indígenas en el Perú. Esta fractura existente. Mientras no se corrige esa fractura, es decir, la modificación de ese Estado colonial, de origen colonial, que ejecuta, que ejercita el derecho romano, el derecho positivo, habrá no una, habrá muchas más. Es evidente que desde mi punto de vista, este fallo que libera de responsabilidades a estos 53 indígenas es parte de la presión internacional, porque el Estado no ha cambiado, el Estado sigue siendo el mismo, pero hay una presión internacional y nacional también para que este caso se juzgue y se falle así. El fallo, que tiene 450 páginas, es consistente, apela al derecho jurídico internacional, el convenio 169,
la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otras normas del derecho internacional, y luego la Constitución peruana y también las leyes peruanas que legislan en base al Convenio 169. Entonces, ahí hay una aplicación del derecho jurídico y también hay una presión política muy fuerte. Entonces, me parece justo finalmente este reconocimiento a la inocencia de estos 53, porque ¿cuál era una de las principales acusaciones? Que ellos habían cometido los crímenes, ¿no?, contra los policías. Y las pruebas de absorción atómica que se ha hecho con ellos prueban que ninguno de ellos ha disparado ninguna arma, ¿ya? Y entonces yo estoy recordando un testimonio de la hermana Ana María Gómez Calleja, que hizo el informe alternativo con Jesús Manasés contra el informe oficial. Pocas horas antes de la masacre de Bagua, llegó una camioneta a la estación 6 de Petroperú, ¿ya?, donde había más o menos 20 personas con pasamontañas. Estos hombres, ¿no?, retiraron a los indígenas que custodiaban la estación 6, luego llevaron a los policías a otro lugar. Lo más probable es que ellos sean los asesinos. ¿Y quiénes eran? Bueno, mi hipótesis como escritor, como analista, es que eran gentes del gobierno, eran policías, eran soldados, eran gente contratada por el gobierno para esta matanza. Esos no han sido identificados. Y hoy día sectores de opinión pública dicen, bueno, ¿por qué los han liberado, los han exculpado si ellos son los asesinos? Porque nunca se han identificado a estos verdaderos asesinos que deben haber disparado las armas. Bien, me parece justo la exculpación a esos 53, y ahora hay 5 casos más pendientes, ¿no? La Procuraduría va a presentar una apelación y estoy casi seguro que por razones más de derecho, por razones políticas, la Corte Suprema va a ratificar el fallo de exculpación de estos 53. Se cierra una etapa jurídica, pero no se cierra una etapa política y social en este país. Esa etapa tiene que cerrarse cuando haya esa profunda reforma de este Estado monocultural, que esta fractura se da en la justicia, se da en la educación, se da en la economía, se da en todos los aspectos de la sociedad peruana, que no acepta reconocer a estos 10 millones de peruanos, que son el 43% de la población peruana, y a quien los políticos, entre ellos Alan García, ha llamado ciudadanos del tercer orden, es decir, con una concepción totalmente racista y xenófoba. Perro del ordenado. Y perro del ordenado. Bueno, en ese país ocurre el mito de Sísifo, ¿no? Está llegando a la cumbre y luego se cae otra vez. Es un país de corto plazo, un país sin visión de futuro, un país extractivista, ¿no es cierto?, patrimonialista, que no tiene un proyecto de nación a largo plazo. Y estas mesas que se quedan sin patas en el corto plazo reflejan esa falta de continuidad. No tenemos un proyecto de nación, ¿no es cierto?, como tal. Falta construir ese proyecto de nación. Ese proyecto de nación va a ser resultado de esta reforma profunda de este Estado neocolonial que tenemos en el Perú. En consecuencia, eso explica esas debilidades, esta falta de continuidad. Cada vez que asume el gobierno, un nuevo gobierno, hay un complejo adánico. Va a construir todo de nuevo, ¿no es cierto? Es parte de esta falta de un proyecto de nación que el Perú no tiene. Entonces, en el fondo del problema está que necesitamos refundar esta nación. ¿Ya? Digamos, estamos en vísperas del bicentenario de la independencia nacional, que es en el año 2021.
¿ya? Vamos a llegar al 2021, en 5 años, como una nación en crisis total, crisis política, ¿no es cierto? Crisis económica, crisis de identidad, crisis cultural. Y esa crisis se debe a un marco de una sociedad global igualmente en crisis, ¿no? Estamos, como dice Wallerstein, en una crisis del sistema mundo. Estamos, como dice Chomsky, en una crisis civilizatoria. Una ruptura o eso. ¿Ya? Todos los paradigmas han desaparecido, ¿no? Y el mundo no sabe a dónde va. Y hay un proceso, una pugna entre los dos imperios, uno que está en desaceleración y en caída, pero tiene el control militar del planeta, me refiero a Estados Unidos, y un imperio que empieza a crecer, que es el imperio chino, ¿no? Entonces estamos en ese escenario de crisis, y el Perú refleja ese escenario de crisis. Así que a los peruanos nos toca a reconstruir esta nación, ¿no? Refundar la nación peruana. Los primeros pasos de esta refundación son reformar la Constitución fujimorista del año 1993, que eliminó además las 3 IES que daban la seguridad jurídica a las tierras y territorios indígenas. La Constitución fujimorista de 1993 borró las 3 IES. Las tierras y territorios indígenas son imprescriptibles, inalienables e inejecutables, inembargables. Esas 3 IES, que eran el candado jurídico de las tierras y territorios indígenas, fueron borradas. La Constitución fujimorista del año 1993 considera al Estado peruano un Estado de tercer orden, ¿no? Que no tiene la capacidad de manejar empresas, es decir, un Estado intermediario, ¿no es cierto?, en favor del sistema internacional. Exacto, ¿no? Entonces hay que corregir eso también. O sea, el primer paso para esta refundación de la nación peruana, con miras al bicentenario, es derogar la Constitución fujimorista de 1993, crear una nueva Constitución y luego hacer una profunda reforma del Estado peruano. Y entonces vamos a empezar a resolver los grandes problemas que aquejan a este país en el tercer milenio, ¿no es cierto? Eso implica economía indígena. Todos los procesos de economía indígena intentan instalar en las tierras y territorios indígenas un modelo extractivista, neoliberal, etc., donde es necesario crear una nueva economía indígena. Por ejemplo, yo he estado en Brasil, en Chapurí, y ahí una de las mejores experiencias es el bosque en pie. El bosque en pie permite a un indígena, a un xiringuero, administrar unas 500 hectáreas de bosque y genera un promedio de $1000 de ingreso al mes. En esa hectárea de bosque, digo, en esas 500 hectáreas o 300, saca látex de caucho, xiringa, cultiva plantas medicinales, flores, hace piscigranjas, hace crianza de animales silvestres, ganadería amazónica. ¿Ah? Entonces, y no tiene que talar el bosque, porque el monocultivo para instalar arroz, maíz, el monocultivo destruye la naturaleza. La lógica de la utilización del trópico amazónico es la lógica indígena, ¿no es cierto? Bien, entonces hay que instalar una economía indígena, hay que instalar una justicia indígena, hay que instalar una educación indígena. Ahora en el país hay un modelo intercultural, ¿no? Hay una educación intercultural bilingüe, pero ¿cuántos alumnos hay en las escuelas interculturales? 800 en este momento. ¿Cuántos necesitamos? 20.000. O sea, tengo que pasar 20 años para tener el número de profesores interculturales en este país. 20 años, ¿no es cierto? Y el ministro de Educación que tenemos en el plan lector,
que llega a la Amazonía, ¿qué cosa obliga a los estudiantes en plan lector que viene del Ministerio de Educación? Que aprendan qué cosa es una princesa nórdica, noruega, qué cosa es un koala australiano, y no les está enseñando qué cosa es una sachamama, un tunchi, es decir, la realidad peruana, la realidad amazónica. Es decir, el ministro es un agente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está aplicando un sistema educativo que corresponde a otras realidades. ¿No es cierto? Educación, salud. Los médicos hacen todo lo posible por eliminar el sistema de salud tradicional. El uso de la ayahuasca, por ejemplo, el Magnesio Scapi, el Psiquiatra viridis, ¿no? Que permite a los que lo toman, yo soy un tomador de ayahuasca, ver el pasado, ver el presente y ver el futuro. Yo recomendaría que Kuczynski, el presidente actual, tome ayahuasca para ver qué le va a pasar en los próximos años, ¿no? O el ministro de Economía, Jorge Tong, que tome ayahuasca, ¿no? Para ver si va a acertar con alguna medida, ¿no es cierto? Entonces, hay que juntar los dos sistemas, el sistema de salud tradicional en base a las plantas medicinales y el sistema occidental farmacológico dominado por las multinacionales farmacológicas, como la Bayer que se acaba de tragar a Monsanto. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, todas esas reformas solamente serán posibles cuando modifiquemos la Constitución y hagamos pues una reforma profunda del Estado peruano. Ese es el tema de fondo, ¿no? El gran reto de los peruanos, refundar la nación peruana con miras a el bicentenario. Bueno, agradecemos entonces al doctor Rumril, ha sido muy interesante, nos podíamos quedar mucho tiempo, pero para aquellos que nos puedan ver solamente en redes, ha sido una pequeña ocasión que esperamos no sea la última, sino esperamos solamente tenerlo en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias también.